Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, arrancamos con otro resumen semanal de lo que es índices y criptos. Si se acuerdan, estoy en el de septiembre, perdón, porque tuvimos el roleo, bueno, fue un roleo de más o menos 30 puntos y se ve más claritas las zonas. Usando todavía digamos, el índice de septiembre, ¿sí? Para mantener un poco más el valor de las zonas un poquito más de tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada en esta zona, sí, yo me había dicho que estaba bastante bajista en esta zona, sí, que esperaba mínimos, que probablemente esta semana iba a ser roja y que si por alguna razón íbamos a tener un rally de vuelta a esta zona, que era como la zona que creía que iba a oficiar como resistencia, pero que primero íbamos a ir a visitar un poco más abajo. Bueno, la zona que decía que era probablemente zona de soporte será más o menos los 3.910, 3.900 puntos, sí, toda esta zona, que la había recuperado en el aftermarket del viernes pasado. Y bueno, la verdad es que el lunes fue feriado y después tuvimos una muy linda recuperación del índice. Y bueno, llegamos a la zona de clave de nuevo, ¿no? ¿Sí? La zona más o menos entre los 4.080, 4.100 puntos. Y creo que esta zona va a estar bastante complicada, ¿sí? Y vamos a marcar un poco las zonas de interés que en este gráfico no las tengo guardadas. Ahí estamos. Y lo que es Standard & Poor's, diría que, sí, que cualquier cierre de arriba de 4.080, 4.080, 4.100 puntos, lo más probable sí es que volvamos a revisitar estas dos zonas, ¿sí? Obviamente estamos justo acá, hay que esperar a ver cómo resuelve. Y teóricamente, ¿no? Una vez que vos tenés, ¿no? Esto, en este caso, un soporte vulnerado, teóricamente debería ser resistencia, ¿sí? Se rompió luego de esta vela. Entonces, según la teoría más clásica, cuando un soporte o una resistencia se rompen, se transforman en lo contrario, ¿no? Entonces, en este caso, probable soporte debería ser un soporte, perdón, en realidad es un soporte, debería transformarse en una probable resistencia y una vez rota, ¿sí? Debería transformarse en un probable soporte. En este caso, anterior soporte debería actuar, ¿sí? Como resistencia. Obviamente, si tenemos una ruptura de esta zona, apuntaría a estos dos lugares, ¿no? Obviamente, si termina siendo un rechazo, como teóricamente debería ser hasta ser probado lo contrario, creería que probablemente vayamos a visitar la zona de 3.910, 3.900 de nuevo, ¿sí? Y ahí sí, si rompe la zona de entre 3.800 y 3.700 puntos, más o menos, ¿sí? El diario, perdón, el semanal, sí, acá no tenemos tanta historia, así que sí vamos a tener que ir a esta zona. Recuerden que acá vamos a tener más o menos entre 20 y 25 puntos más, porque hubo roleo de contratos, ¿sí? Se pasó el contrato en el continuo, se pasó el contrato septiembre al contrato de diciembre. Pero igual, sin embargo, fue dentro de todo un buen cierre semanal, ¿no? Arriba de los máximos de la semana pasada, así que puede ser que quede un poquito más, ¿no? Hasta los 4.100, ¿sí? Pero bueno, habría que notar que 4.100 empezaría a poner al diario más en línea de decir, sí, puede ser que intentemos de vuelta a los 4.300, pero les diría que el gráfico semanal recién se pondría más atractivo arriba de los 4.170, ¿sí? Arriba de 4.170 el gráfico se pone mucho mejor, y ya a largo plazo se pone como más alcista, digamos, ¿no? Acá estamos muy en el terreno de la nada. El mensual, vamos a verlo, por ahora no cambió mucho, sí, también 4.170 en el mensual es clave. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho, cuando perdió, o no me acuerdo si fue la vez anterior, cuando perdió este movimiento envolvente,
no me convencí, todavía me sigue sin convencer. En estos tipos de mercados, como digo, siempre es clave la paciencia, ¿sí? Hay muchos movimientos también por fundamentales, por el tema de tasas, que ahora es lo que está viendo el mercado, la inflación, tenemos inflación la semana que viene. Eso también va a generar bastantes movimientos bastante violentos, duros. Es el martes, va a generar olas en el mercado, ¿sí? Así que yo creo que la semana que viene va a ser una semana bastante complicadita, ¿sí? Vamos al Nasdaq lo mismo, el roleo fue en todos, pero bueno, el Nasdaq, al ser la caída tan vertical, sí tenemos una sola zona para mirar, que está los 12.945, 50, es la zona a mis ojos para vencer del Nasdaq, ¿sí? ¿Se acuerda esto? El Nasdaq había sido bastante feo, después bueno, lo recuperó. Cuando recuperó esta zona, se puso bastante mejor. Y bueno, sí, creería que si el SPX quiere ir a los 4.100 o un poquito más arriba, que por lo menos los 12.800 vamos a ver, ¿sí? El semanal está justo acá, ¿sí? La zona esta de 12.700, 12.900, bueno, lo mismo que el diario. Y bueno, acá tocará definir a ver qué es lo que pasa, ¿sí? El mensual todavía está ahí, sí, está ahí. 12.900 me gustaría mucho más porque ya el mensual ahí sí empieza a verse bastante mejor. Y en el diario la verdad es que mientras está acá en el medio, justo en el medio, no haría mucho, ¿no? Esperaría la resolución en algunos de estos lugares, sí, y bueno, de última, sé yo, vea por ejemplo, y aplicás stops arriba de estas zonas. El Dow, que venía siendo el más débil, creería que sigue siendo el más débil. Está entre el Russell y el Dow, todavía no llegó a la zona tampoco, sí, le falta un poco más, pero bueno, creería que un poquito más de suba debe quedar, ¿sí? Un poquito más de suba. Vamos a ver el Dow en semanal, ¿sí? Rebotó de los mínimos estos de esta zona. No sé si salía del diario, sí, era esta zona, que era como habíamos dicho, era como la última zona que tenía el Dow antes de visitar mínimos. Bueno, al final todo más o menos rebotó en línea más o menos como era el último bastión, digamos, ¿no? Si no rebotaba acá, lo más probable es que terminara yendo a la zona de mínimos. Y la verdad que bastante bien reconociendo esta zona, ¿sí? El Russell casi que llegó a los 1770, 1780 llegó, ahí fue donde pegó la vuelta, y bueno, estamos cerca de zonas de definición, ¿no? Viene siendo una palabra hiper constante últimamente porque el mercado la verdad es que es muy volátil, ¿no? Tenemos subas de 15% en línea recta, después baja de 7-8% en línea recta, otra suba del 5-6, otra baja. Sí, está muy complicado el mercado, y bueno, por eso creo que es importante ir llevándolo nivel a nivel y ir viendo cómo se va comportando en el corto plazo. Obviamente donde la volatilidad baje va a ser mucho más fácil tener posiciones semanas, meses. Es otro tipo de mercado, ¿no? No es lo mismo esto, que es ruido, caída, ruido, caída. Que es, bueno, estos son un mercado un poco más normal. Vamos a verlo acá. Que algo así, ¿no? Donde tenés correcciones en el medio, el mercado constantemente va empujando hacia arriba, ¿sí? Pero bueno, básicamente los índices es eso, en resumen, puede quedar un poco más de alza, ¿sí? Y arriba de los 4.100, que es un poquito más arriba de última, ya se invalidaría, ¿no? el movimiento bajista, y probablemente tengamos por lo menos un poco más de suba a la zona de 4.170, incluso hasta 4.300, ¿sí? Eso es todo lo que es Standard & Poor's. Obviamente si rechaza los 4.100,
lo más probable es que volvamos a la zona de los 3.900 puntos más o menos, y esa zona creo que va a definir de vuelta, a ver si tenemos otro rebote, ¿no? Y dejamos un ranguito bastante acotado entre 3.900 y 4.100, o si vuelve a la zona de los 3.800, 3.700. Bueno, vamos a hablar ahora de Bitcoin, bastante impresionante, ¿sí? La suba de hoy. Bitcoin venía bastante golpeado, ¿sí? Bastante más golpeado que los índices. Y bueno, tenemos un movimiento hoy de casi 10% en un día, muy bien, ¿sí? Creo que cuando grabamos el video estábamos acá. Esperaba probablemente esto. Y la verdad que por ahora lo seguiría esperando, ¿sí? Creería que le queda un poco más de suba, ¿sí? Le queda un poco más de suba, por lo menos a los 21.900, ¿sí? Incluso a los 22.700. O sea que creería que un poco más puede llegar a subir. Obviamente, donde diría que se invalidaría esta pata alcista del Bitcoin abajo de 20.700, creería que por lo menos va a volver a los 18.800, 18.900, no, 22.700, si llega el precio a romper, creería que ahí se pondría bastante interesante. O sea, ahí sería la zona donde diría, bueno, estoy más interesado en estar bastante long y ver un movimiento un poquito más alcista, ¿sí? Pero bueno, la verdad que por ahora pinta bastante bien, ¿sí? No descartaría que vuelva a probar 22.700 y ahí ver qué hace. Perdón, 20.700, pero creo que el objetivo poquito más alcista le queda, ¿no? Está bien que justo llegamos a esta zona, pero creería que un poquito más va a empujar. 22.700 sería como el objetivo más ambicioso que tendría. Dominancia, bueno, hoy moviéndose bastante agresivo, ¿sí? Un movimiento de 3,5%, 40%. Y bueno, rebotó en una linda zona, ¿sí? Una muy linda zona. Era básicamente las dos zonas de interés que había eran acá, ¿sí? Y acá. Y por ahora está rebotando bastante agresivo, ¿sí? Bastante agresivo. Y creería que por lo menos de corto a los 41,5, 42 va a ir. Pero bueno, la verdad es que viene siendo bastante cíclica la dominancia, ¿sí? Cada vez que se mete abajo de 40, suele tener subas bastante considerables a la zona de 47, 48, y ahí es donde la dominancia empieza a encontrar resistencia, ¿no? Y empieza a volver de vuelta abajo o cercano a los 40, ¿no? Por ahora creería que sigue esa tendencia, siempre y cuando no tengamos un cierre abajo de esta zona, ¿sí? Ahí sí esperaría los mínimos, ni tengamos un cierre arriba de esta zona, porque ahí sí empezamos a apuntar a zonas bastante más altas, más o menos en los 53, en los 58. Sí, pero bueno, acuérdense que cuando esto sube, quiere decir que el Bitcoin sube más, que el grueso de las altcoins, no todas, obviamente, o que baja menos, ¿sí? Vamos a ver por último el Ethereum. Bastante bien el Ethereum, ¿sí? Moviéndose arriba de esta zona. Y creería, bueno, si tenemos un cierre y lo prueba bien como soporte, que le quedaría un poco así, mira, la zona de los $2.000. Y el semanal, ¿cómo está? Sí, el semanal para los $2.000 creo que va a tratar de ir a ver cómo. Y no habíamos visto el semanal de Bitcoin. Bastante bien, sí, bastante bien. Se creería que por lo menos esta zona acá, sí, esta zona. Vamos a ir a probar, sí, los 22.900. 22.700, perdón. Y arriba de 22.700 se pone bastante bien y tenemos zonas bastante interesantes, más o menos por 27.000, 26.500, creo que era 26.500 en el diario que tenía marcado más ajustados. Sí, 26.500, 26.700 y hasta esta zona que son más o menos esta zona acá que fue donde terminó rompiendo y donde se encadenó todo este sell-off
28.700 más o menos. Sí. Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana y una buena semana próxima de trading. Hasta luego.